el espacio del comentario de Cable Noticias, el ingeniero Jorge Meseguer, ¿cómo le va? ¿Qué tal, chava? Buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Iniciamos este noticiario con lo que está ocurriendo en estos momentos en el Consejo Municipal Electoral. Usted conoce perfectamente bien el tema y le preguntaba fuera del aire, ¿qué podía pasar con el resultado del 7 de junio y esta impugnación que mantiene el PRI? Bueno, desde mi punto de vista creo que no hay muchos elementos para poder anular la elección del 7 de junio. Yo fui candidato. Es difícil opinar cuando uno fue parte de eso, pero tratando de ser objetivo, creo que no hay muchos elementos para que se pueda realmente decretar la anulación. Habría mucho más elementos en el sentido de que el candidato ganador pues no cumplía con los requisitos de residencia que exige la ley, pero que el actual ayuntamiento, curiosamente del PRI, que son los que están impugnando la elección, son los que le otorgaron la constancia. Me parece que ahí hay un juego abajo muy enredado, donde el mismo PRI fabricó algo que después, como en el circo, pues le creció el enano, ¿verdad? Y resulta que ganó. Entonces me parece que ahí hay un juego turbio, que los mismos que le otorgaron la posibilidad de competir con una constancia falsa, con una constancia de residencia que no cumple con la ley, con una persona que no conoce, que no ha radicado nunca en Cuernavaca, y no es hablar mal, es un hecho, le otorgaron la constancia. Ese me parece un elemento mucho más sólido para poder no tumbar la elección, en todo caso anular al candidato, no la elección. La elección tiene que ver con la voluntad ciudadana. El hecho que se lleven las actas me parece que va a ser muy claro, porque las actas fueron elaboradas en la noche del 7 de junio, elaboradas por todos los funcionarios de casilla, y en ese sentido, bueno, hay una claridad, me parece a mí muy contundente, no hay mucho que discutir. Pero otro tema sí es importante, el tema de la falta de residencia, de las condiciones legales que compitió este candidato. Curiosamente por los que los impugnaron, que lo dejaron participar. Es muy interesante, hay algo ahí turbio, que algún día lo sabremos en la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente? Bueno, tienen de aquí al viernes para finalizar con este capítulo, ¿no? Ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos al pendiente. Viene de Cuautla. Venimos de una reunión, la segunda ya, que ha tenido el gobernador con el gabinete en pleno y los alcaldes electos. Hoy nos tocó revisar toda la agenda de Cuautla, de Yautepec, de Ayala y de Jantetelco. Muy interesante reunión porque cada uno de los secretarios de despacho da un informe de las obras, de las acciones realizadas en cada uno de los municipios y pone al tanto del estado que se encuentran todos los temas a los alcaldes que van a entrar, de tal manera que a 2 meses y cacho de distancia para que entren los alcaldes tengan una visión muy clara del panorama que se van a enfrentar, de cómo se puede colaborar junto con el gobierno del estado, cómo pues podemos cerrar filas para ayudar mutuamente tanto el municipio para que salgan adelante en sus gestiones, desde temas financieros, temas laborales, temas de obras, temas de medio ambiente, de salud, de transporte, evidentemente, todos los temas se analizan. Son reuniones muy, muy largas, pero muy productivas. Entonces es un acercamiento muy bueno con los alcaldes electos. Tenemos imágenes, Richard, a ver si me las puedes compartir de esta reunión del gobernador. Hoy fíjate que tocamos un tema ahí, me parece fundamental. Al final del bloque 1, Richard. Con el presidente de Ayala y de Cuautla en particular. Sí. Que fue el tema de la termoeléctrica de Huesca, de esta falsedad que se está difundiendo por algunos ejidatarios y algunos activistas de la zona oriente, un tal llamado Jorge Zapata, que parece que ni es Jorge ni es Zapata, engañando a la gente de que el agua se la van a llevar y que se van a quedar sin agua. Hoy explicaba con mucha claridad Juan Carlos Valencia de la Comisión Estatal del Agua cómo van a tener una inversión, fíjate qué inversión, una inversión anual de cerca de 80 millones de pesos para los ejidos de Azurco, de todos los usuarios del río Cuautla, 80 millones de pesos anuales durante 25 años. Lo que puedes tú lograr con esto es que tengamos una inversión en el campo, en obras de riego, tecnificar el riego, revestir canales, de 80 millones por año durante 25 años, que es el contrato que hace CFE, y que esto va a permitir no solamente ahorrar agua, sino que el uso eficiente del agua va a hacer que puedan
incrementarse en 10 veces más probablemente la superficie de cultivo de riego de lo que hoy se incrementa. Es impresionante. Son temas que se tocan ahí para poder realmente pues trabajar de la mano con los alcaldes. En este caso es un tema que toca a la región oriente, muy importante, la llegada del gas natural, también algo que es fundamental y que llega por la parte oriente que viene de Puebla, llega a Huesca y de ahí se va a derivar hasta Cibac, y de Cibac obviamente en un futuro a muchos lugares del estado, que va a afectar positivamente, por ejemplo, al transporte. Si el transporte trabajara con gas natural, tendríamos mucho menos emisiones, mucho menos contaminantes, y además el precio se reduciría de una forma sustancial. Entonces, bueno, son todos estos tipos de temas que son temas fundamentales. Aquí en la región oriente, en Cuautla, tocamos el tema del ferrocarril, que ya va muy avanzada la vía del ferrocarril, que va a comunicar con Cuautla y con la Ciudad de México, y de ahí con la conexión a Estados Unidos. ¿Van a utilizar el mismo trazo? El mismo trazo, nada más que se está reanudando la vía, las vías con los durmientes. Va muy avanzado esto. Tocamos el tema de la carretera siglo XXI, que es una autopista de 62 kilómetros que va muy avanzada, una obra magnífica. Yo voy a recorrerla próximamente, porque es una obra donde va a haber 20 puentes, un túnel, una obra realmente que va a cambiar también totalmente el desarrollo de Morelos, conectando Jantetelco, que viene en la carretera de Puebla, con Tequesquitengo. Realmente una obra que va a ser una comunicación del Golfo al Pacífico en 6-7 horas. Imagínate tú lo que esto significa. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones son las que tocamos con los alcaldes, los temas que tocamos con los alcaldes. ¿Le preocupa al gobierno los hallazgos arqueológicos sobre el trazo de la autopista? Sí, bueno, y eso es la instancia federal, el INAH, es el que determina realmente la importancia, evalúa, y si considera que hay que cambiar el trazo, se cambia, si no, simplemente se pasa el trazo por ahí. Eso es un tema que le corresponde a la federación. De hecho, la obra también, pero todo el aspecto social lo vemos en el gobierno del estado. Una obra fundamental. Entonces, ese tipo de detonantes económicos, sobre todo en la región oriente, son muy importantes. Y se trataron hoy pues con alcaldes tan importantes como regiones como Cuautla. En Cuautla, por ejemplo, un dato, en los últimos 3 años se invirtieron 340 millones de pesos de obra, 120 millones en Ayala, por ejemplo. Entonces son obras, realmente montos importantes en diferentes obras, bulevares, obras hidráulicas, etcétera, que se han invertido en esta región, bordos, presas, revestimiento de canales, en fin, todo este desglose, sobre todo en aquella región, sobre todo Ayala, que es una región pues totalmente con una vocación agrícola todavía, afortunadamente. Se tocan temas de desarrollo urbano, cómo poder regular el crecimiento de las ciudades sin afectar tierras de cultivo como se hacía antes. Hoy vemos que en Ayala, en anteriores gobiernos, autorizaron viviendas sobre terrenos de arrozales, ¿no? Es un crimen ocupar terrenos de cultivo de alta productividad. En la tierra de Zapata. Para hacer casas, ¿no? O sea, ahí también hay una irresponsabilidad de desarrolladores y de las autoridades que otorgaron los permisos. También se habla de esto. En fin, es un panorama muy general. Son reuniones muy ricas en cuanto a la temática, y tendremos el próximo martes con la región centro. Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Zapata, Xochitepec, con 8 municipios de la parte central, Temisco desde luego. Entonces son reuniones muy vastas donde podemos plantear la problemática de cada región y hacer una sinergia con los alcaldes electos, y que se sientan también arropados, que no sientan porque van a llegar en condiciones muy malas, muchos de ellos, financieramente quebrados, con grandes deudas, laudos laborales, laudos que amenazan incluso con continuar sus cargos, ¿no? Que si no los pagan pueden ser destituidos, en fin, con una serie de conflictos que tienen ellos que afrontar al llegar el día 1 de enero, y temas por supuesto de seguridad. El propio mando único, el comisionado estuvo presente explicándoles. Muchos de ellos ya han ido al C5 a ver cómo están las instalaciones, han llevado a sus cabildos, a sus próximos cabildos, los han llevado a que les den una explicación de todo lo que es la instalación del C5 y cómo funcionan las cámaras, todo este sistema un poco también para poder avanzar en esa coordinación que se busca. ¿No peligra el mando único, ingeniero? No, por supuesto que no. Creo que los que lo agarran como bandera política, bueno, pues es una bandera política, me parece equivocada. Por supuesto que no. El mando único es un esquema de coordinación que llegó para quedarse. Hoy enfrentar la delincuencia no puedes hacerlo solo. Ve lo que está pasando en Amacuzac. Ahí están los hechos, ¿no?
y otros municipios, ¿no? Entonces, o vemos lo que o ha pasado en otros municipios y realmente es para tomar nota y ver que la coordinación es lo que podemos contar con mayor eficacia. Bueno, Alternativas Verdes, por cierto, ¿verdad? Mañana se inaugura Alternativas Verdes. Con un panel dedicado al transporte. Al transporte, específicamente para transporte sustentable. Es muy interesante esto. Ojalá que pronto tengamos, te digo, el gas natural y podamos introducir unidades con gas natural. Sería de verdad realmente una disminución considerable de la contaminación y obviamente sería más redituable para el propio concesionario. Temas de transporte que tienen que ver con desarrollo sustentable. La bicicleta, por ejemplo. El hecho de tener carriles especiales, el hecho de transporte moderno como el Morebús, en fin, temas así que es el futuro del transporte. Ya hablaremos de eso. Muy bien. Gracias, ingeniero, por ti. este contexto informativo, siempre importante y valioso. Regresamos después de la pausa.